Bueno, muchachos, estamos todos, ¿cierto? Bueno. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo les ha ido? Excelente, profe, gracias a Dios. ¿Y usted qué más? ¿Qué es de su vida? Bien, profe. Bueno, bien. Ya en la casita. Ya a veces lo que todo esto pasa, pero bueno, por el momento toca mantenernos, ¿no? Para que las cosas se aceleren en la mejoría. Si nos desesperamos y salimos y hacemos, nos actuamos de una manera imprudente, pues lo que terminamos es empeorando la situación más de lo que ya. Pero ahí vamos. Bueno, les pregunto, ¿hicieron el repaso de lo que les dije en la clase pasada? Si harán una repasadita sobre cómo sacar promedios, cómo sacar porcentajes. ¿Qué me dice Cristo? Puede ser, sí. Bueno, listo. Listo. Bueno, muchachos, comenzamos con nuestra clase de Excel. Aquí pues hay algunos que ya lo manejan de una manera, digamos que bastante avanzada, como el caso de Keo. Sin embargo, no puedo partir del presunto de que todos ustedes manejan Excel de una manera bastante suelta. ¿Sí? Toca recordar principios básicos y donde no vamos a adentrar mucho quizás, porque eso es transversal para todos los paquetes de Office, es quizás en la parte de formatos principalmente de texto, ¿sí? Lo que es copiado, pegado y justificado. ¿Sí? Ustedes ya saben que se le puede aplicar un cambio de texto, se puede aumentar o disminuir el tamaño, se le pueden aplicar negritas, cursivas, subrayados, y que se le puede colocar un color de fondo, se le puede cambiar el color a la fuente, ¿sí? Se le pueden aplicar alineaciones a la izquierda, centrado, a la derecha. De pronto lo nuevo es que en una celda nosotros podemos tener alineaciones, vamos a dejarla aquí para que se pueda presenciar más. Podemos tener alineaciones en la parte inferior, en la parte media, en la parte superior. Podemos jugar con estos dos tipos de alineaciones. Alineaciones hacia la parte, hacia lo vertical, ¿sí? Que nos permitiría alinear a la parte superior, media e inferior, y hacia lo horizontal, que sería hacia la parte izquierda, derecha, central de una celda. El resto todo se trabaja igual, ¿sí? Ya cuando entremos a trabajar el tema de formatos como tal de celda, que son los formatos que nosotros podemos aplicarle a una celda, pues eso sí lo entramos a detallar. ¿Sí? Por el momento que vamos a, a dejar en claro que Excel, pues como les decía la clase pasada, es una hoja de cálculo, ¿sí? Se trabaja con libros, o por lo menos cada tipo de producto que maneja Office, ¿verdad? Tiene un tipo de documento. Para el caso de PowerPoint, trabaja presentaciones. Los documentos que se trabajan son presentaciones. Para el caso de Word, se trabajan documentos, así se le conocen los archivos. Para el caso de Excel, se trabajan libros. ¿Sí? Trabajamos libros de Excel. Como todo libro, cada libro internamente puede tener varias hojas. ¿Sí? Aquí podemos agregar
hojas a este libro. Ahora bien, debemos tener claro que como hoja de cálculo, ¿verdad? Su composición está conformada por filas, ¿verdad? Cuyo identificador son los números, ¿sí? Y las columnas, ¿sí? Las columnas tienen como identificación las letras. Y la intersección entre una columna y una fila se llama celda. ¿Cómo identificamos la celda? ¿O cómo hacemos, sabemos en qué celda estamos posicionados? Precisamente eso, la columna y el número de la fila. Cuando nosotros vayamos a trabajar con fórmulas, ¿sí? Tenemos que saber en qué celdas estamos ubicados. Y para eso pues tenemos que saber en qué columna estamos y en qué fila. Ese es el identificador de la celda. En estos momentos estamos seleccionados, estamos ubicados en la celda D5, porque es la columna D y la fila 5. ¿Sí? Ahora, si usted quiere mayor claridad, ¿verdad? De pronto para no mirar la columna y la fila, si quiere saber en qué celda está ubicado, usted se va a esta barrita que está acá, que es el cuadro de nombres. Este es un cuadro que tiene múltiples funciones, ¿sí? El primero de ellos es que nos permite saber en qué celda estamos posicionados. Fíjense cómo cambia, ¿sí? Ahí nos va diciendo en qué cuadro. Allí podemos, cuando vamos a trabajar con fórmulas, desde allí podemos ejecutar las fórmulas que se han ejecutado con más frecuencia. Creo que son las últimas 10 fórmulas. Nosotros hacemos igual. Fíjense que aquí nos aparecen las funciones más utilizadas, ¿sí? Pero también si trabajamos ya un Excel avanzado, como es el caso de colocarle nombres a nivel interno a un rango, a una función o a una macro que nosotros desarrollemos, todo eso lo podemos ubicar por acá, ¿sí? Eso ya a ese nivel pues no vamos a llegar porque no nos alcanzaría el tiempo. ¿Preguntas hasta ahí? Adriana, Daniel, Ivonis, Kever, Tatiana, Valeria, ¿preguntas? ¿O todo está claro? Sí, todo bien hasta ahora. Ok. Bueno, muchachos, entonces, eso para que lo tengan claro, ¿sí? Hay un concepto que les dije la vez pasada, y que cuando vamos a trabajar con Excel, ¿verdad? Ya a nivel de hoja de cálculo, debemos tener claro, y ese es el concepto de rangos, ¿sí? ¿Qué es un rango? Un rango es lo que nosotros en estos términos podríamos llamar selección, ¿sí? Esto es un rango o una selección. Nosotros lo vemos seleccionado, ¿sí? Pero internamente Excel lo ve como un rango. Y esos son los rangos que nosotros le pasamos a las funciones al momento que trabajamos con ellas. Entonces, ¿qué es un rango? Un rango puede ser una celda, puede ser hasta ahí, parece irónico, pero puede ser una celda, puede ser un conjunto de celdas, fíjese, de una fila, puede ser un conjunto de celdas de una columna, puede ser toda una columna, puede ser toda una fila, o puede ser lo que nosotros llamamos una submatriz, ¿sí? Que es un conjunto de celdas, ¿verdad? Compuesto de varias filas y varias columnas. Ahora, hay otro tipo de rangos o de selecciones que son los que nosotros hacemos de forma dispersa. Eso también es un rango.
aunque son celdas, ¿verdad?, que están seleccionadas y que no son consecutivas, sino que están dispersas, ¿verdad? Para el caso de esta selección mía, hacen un patrón de una figurita allí, pero fíjense que no son continuos, ¿sí? Eso también se le conoce como rango. Entonces, esos son los rangos en Excel. Vamos a empezar ya a trabajar con fórmulas. Vamos a trabajar fórmulas muy básicas, muy sencillas, para ir luego haciendo el ejercicio un poco más complejo. Entonces, el primero de ellos, pues es que nosotros podemos almacenar en cada celda valores o valores calculados, ¿sí? Esos valores calculados son los que provienen por una fórmula, o digamos que podemos almacenar fórmulas y valores, ¿sí? Dentro de esos valores, ¿verdad?, o podemos llamarlo también valores estáticos y valores dinámicos. Los valores estáticos, pues, son estos. Por lo menos estamos ingresando una cadena de texto, ¿sí? Estamos agregando un número, ¿sí? Y fíjense que ese es un valor que no se cambia, no se cambiará, a no ser que nosotros escribamos otra cosa. Pero también Excel nos permite tener valores calculados, ¿sí?, que son los que vienen de una fórmula, como este valor. Nosotros ahí vemos un valor, pero fíjese que aquí nos muestra que hay una fórmula en la que genera ese valor. Entonces, ¿cómo identificamos también cuando en nuestro libro de Excel o en nuestra hoja de cálculo, ¿verdad?, una celda tiene una fórmula? Pues podemos hacerlo a través ¿sí?, a través de la barra de fórmulas. Cuando nos posicionamos sobre esa celda, ahí nos damos cuenta que esa celda tiene una fórmula. Si tuviera un valor fijo, fíjense que ahí nos muestra el valor fijo. ¿Y cómo sabemos que hay una fórmula? Porque toda fórmula en Excel inicia con el signo igual, ¿sí? Toda fórmula en Excel inicia con el signo igual. Entonces, ahí tenemos una pequeña fórmula, ¿sí?, que es válida. Excel cumple con la actividad que nosotros le solicitamos, que fue que nos realizara la suma de dos números. Para este caso sería 2 más 2. Una suma sencilla, ¿sí? Este tipo de fórmulas son conocidas como fórmulas estáticas, ¿sí? ¿Por qué estáticas? Porque si se dan cuenta, los valores, ¿verdad?, de la función o de la operación matemática se encuentran dentro de la propia fórmula. Imaginémonos que nosotros tengamos, vamos a poner este ejemplo, vamos a hacer como si fuera una facturita, algo que se llame artículo, cantidad, valor y total. Entonces por aquí, manzana, pera, mora, maracuyá. Vamos a decir que nos llevamos unas 20, 5, unas 50 y unas 15. Eso tiene un valor, vamos a decir 500, 300, así que sean de 250, y maracuyá de 300. ¿Sí? Y vamos a hacer nuestro cálculo, ¿sí? Son operaciones sencillas, hacemos igual, entonces hacemos 20 por 500, ¿sí? En este caso hacemos nuevamente la fórmula,
que sería 5 por 700, en este caso sería 50 por 150, en este caso sería 15 por 300. Entonces, ¿los resultados son los correctos o son incorrectos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dice Cristo? ¿Los resultados son los correctos o están incorrectos? Parece que son los correctos, profesor. ¿Cierto? Sí, eso es una operación matemática que no tiene mayor complique. ¿Sí? Pero el procedimiento que se está haciendo no es el más adecuado. No estoy diciendo que no sea correcto, porque los cálculos sí son el resultado que deben dar. El procedimiento no es el correcto. ¿Por qué razón? Porque si bien la fórmula está bien, estamos multiplicando estos valores, fíjense que la fórmula es una fórmula estática, ¿sí? Una fórmula que si en algún momento yo cambio estos valores, me va a tocar entrar a cada una de las celdas y hacer una modificación como tal de la fórmula, ¿sí? Ahora bien, vamos a hacer ese mismo ejercicio, pero con algo que dentro de Excel se llama, vamos a poner por acá una división, por acá tenemos nuestra misma factura, ¿sí? Pero sacándole todo el potencial que tiene Excel, bajo un criterio que se llama referencia relativa, ¿sí? Ahora, Excel maneja dos conceptos, referencias relativas y referencias absolutas, ¿sí? El primero que vamos a dar es el que Excel trabaja por defecto, que es el de referencia relativa, ¿sí? ¿Y por qué referencia relativa? Porque todas las fórmulas se basan, ¿verdad?, en el lugar relativo en el que están, ¿sí? Fíjense que en estos momentos trabajamos esta función que es estática, ¿sí? Aquí está calculando dentro de la misma función, ¿verdad?, la operación que sería 20 por 500, que es la cantidad por el valor. El resultado está bueno, pero ese ejercicio no es el óptimo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer uso de esa referencia relativa que Excel trabaja por defecto y que nos permite hacer una serie de cosas. Si se dan cuenta, a mí me tocó hacer estas operaciones o estas funciones de una manera manual. Me tocó ir celda por celda y hacer la fórmula. Excel, a través de estas funciones, ¿verdad?, o este mecanismo de referencias relativas, referencias absolutas, nos permite ser mucho más prácticos, mucho más ágiles al momento de hacer alguna actividad dentro de Excel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya sabemos cuál es la operación matemática, ¿sí? Es sencillo, es una multiplicación que nos va a permitir hallar el valor total que tendríamos que pagar por esas manzanas, ¿sí? Que sería multiplicar la cantidad por el valor, ¿sí? Pero no vamos a cometer el mismo error que cometimos en la función anterior, que fue que multiplicamos 20 por 500. En esta ocasión vamos a trabajar de una manera mucho más ágil. Entonces, fíjense que, si recuerdan que hace un momento le dije que Excel nos permitía ubicarnos en las celdas, ¿verdad?, a través del identificador de celdas, el cual está compuesto por el nombre de la columna o el identificador de la columna, que para este caso sería la letra, y el identificador de la fila,
que para el caso de las filas sería el número. Y eso nos diría en qué celda nos estamos posicionando. Bueno, las fórmulas trabajan de la misma manera. Aquí nosotros le vamos a indicar en Excel, ¿verdad?, en qué celda nosotros queremos hacer referencia para que se haga la operación matemática. En este caso yo quiero que se referencie, ¿verdad?, esta celda, que sería la I3. Eso lo podemos hacer de dos maneras, una manual y una mucho más práctica. La primera, ¿cuál es? Escribiéndolo. Sería la I3. Fíjense que tan pronto escribí I3, Excel me seleccionó, ¿verdad?, la celda. Y me le puso un recuadrito de color azul, al igual que el texto que está acá, de color azul. Ahora voy a multiplicarlo por, ¿sí? Ya les dije la primera manera, escribiéndolo. La segunda manera es más rápida, haciéndole clic sobre la celda que quiero seleccionar. Fíjense que ahí Excel automáticamente me puso, ¿verdad?, cuál era la celda, la J3. Ahora le doy Enter y ya con eso tengo mi operación. ¿Sí? Ventajas que tenemos ante esto, que si yo cambio la cantidad aquí, fíjense que esta fórmula se mantiene todavía referenciando el valor anterior, no se actualiza. ¿Por qué? Porque la fórmula es una fórmula estática, los valores están implícitos en la fórmula. Mientras que aquí, si yo actualizo este valor, automáticamente cambia, ¿verdad?, el resultado de la fórmula. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo referencia, ¿verdad?, a la celda. Estoy haciendo uso de esa virtud que me permite Excel, de referenciar objetos. ¿Sí? Entonces, la fórmula como tal está referenciando la celda I3 y la celda J3. Si yo hago clic, ¿sí? Y vas a preguntar algo. Esa que acaba de hacer usted, esa es mucho más práctica y es mejor de... Sí, claro, porque es que al hacerlo de esta manera, te permite ser mucho más práctico al momento de seleccionar los valores. También evita de errores cuando vas a Era lo que iba a decir, que disminuye los errores. Así es. Y no solamente eso, Cristo, es que ahí es donde uno le comienza a sacar el verdadero potencial a Excel. ¿Sí? Porque Excel maneja algo que se llaman series de relleno. En la clase pasada, cuando vimos la integración entre Word y Excel, perdón, ustedes se dieron cuenta que yo tomé el nombre y el apellido y lo concatené a través de una función que hizo un arrastre de celdas y le apliqué y le quedó la cuenta de correo a todos los registros. ¿Sí? Eso mismo lo podemos hacer nosotros, pero eso solamente es válido cuando nosotros hacemos, o por lo menos nos da los valores óptimos cuando nosotros hacemos nuestras fórmulas con referencia relativa. ¿Sí? Entonces, fíjate que para este caso a mí me tocó hacer la operación en cada celda, hacer la función de manera correcta. Con referencia relativa, lo que hace es que les ajustar automáticamente la columna y la fila sobre el resultado que se está dando en... Correcto, porque él te permite hacer un recálculo. ¿Sí? Cada vez que tú cambias uno de estos valores, ¿sí?, lo que hace es un recálculo sobre toda la hoja. Y todas las funciones que tengan operaciones relativas son actualizadas. ¿Sí? Pero para este caso no, porque como tal la función no tiene ninguna referencia a ninguna celda, sino que tiene valores estáticos. ¿Sí? Entonces, no permite que se hagan ese tipo de actualizaciones. Entonces, para el caso para seguir viendo de las bondades, ¿verdad?, trabajar con referencias relativas,
vuelvo y les digo, aquí me tocó hacer las funciones de manera manual, escribirlas en cada celda. Para este caso no, yo puedo hacer uso de la inteligencia de Excel gracias a ese principio de referencias relativas y me voy a ubicar aquí en ese cuadrito verde que tiene la celda en la esquina inferior derecha, ¿sí? Y voy a hacer con clic sostenido un arrastre hacia abajo y él automáticamente me generó la función o la fórmula para el resto de celdas. Si ustedes se dan cuenta y analizan un poco cómo trabaja la referencia relativa, Excel entendió, ¿verdad?, que desde la posición en la que nosotros estábamos haciendo un arrastre hacia abajo, lo único que se iba a cambiar iba a ser la fila. ¿Y cuál es el identificador de fila? ¿Qué me dice Adriana? ¿Cuál es el identificador de fila en Excel? ¿Aló, Adriana? Adriana, ¿nos escuchas? ¿Estás por ahí? ¿Aló? Adriana. ¿Qué nos dice Bonis? ¿Estás aquí, Bonis? Profe, así que el identificador de fila. Aquí. ¿Cuál es, Sí. ¿Cuál es el identificador de fila? Toma el número. El identificador de fila son los números, correcto. Un número que no se encuentra en la parte del documento. Los identificadores de fila, te los dije hace un momento. Desde las columnas la letra. El de las columnas es la letra y el identificador de la fila es el número. Entonces, Profe, yo no entendí la pregunta. ¿cuál es el identificador de la fila? Sencillo, el número. Entonces, si nosotros nos ubicamos acá y si nosotros hacemos un arrastre de fórmula para hacer la serie de relleno, fíjese que Excel entiende cuál es la fórmula. La fórmula es multiplicar estas dos celdas. ¿Sí? Para este caso sería la I3 con la J3. Cuando nosotros hacemos el arrastre, él entiende que se va a bajar a la siguiente fila. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mantiene las mismas columnas, pero incrementa la fila. ¿Sí? Y así sucesivamente. Fíjense que se mantienen la misma columna, ¿sí? La columna I y la columna J, ¿sí? Pero Excel lo que hace es que incrementa la fila. Va pasando a la fila 4, a la fila 5 y a la fila 6. Entonces, para este caso solamente fueron 4 registros. Pero imagínense que ustedes estén haciendo un cálculo, ¿sí? Y en el listado tengan 200 o 300 registros. Ustedes sí se pondrían a hacer esa fórmula una por una para cada registro. O hacer las fórmulas de manera manual y con los datos estáticos. Profe, y una pregunta. Ajá. O sea, cuando, por ejemplo, si hay varios artículos así, y si en la una es una suma y la otra es una resta, también se puede hacer lo mismo. Cuando en una hay una suma, en la otra hay una resta. Ajá. Y las otras multiplicaciones, ¿cómo uno va a hacer ahí? Si lo que quieres es hacer una fórmula mucho más compleja, puedes hacerlo. ¿Sí? Por lo menos tú puedes sumar, ¿sí? Luego puedes restar, luego puedes multiplicar. Y tú sabes que obviamente tienes que tener pendiente las operaciones matemáticas o la jerarquía de los operadores matemáticos. ¿Sí? Si tú necesitas en algún momento romper el orden jerárquico de los operadores matemáticos, tienes que meter dentro de paréntesis
como tal la operación que tú quieras hacer primero. Por ejemplo, si vamos a suponer que la fórmula fuera esta. Vamos a poner los valores. ¿Sí? Si te das cuenta, fíjate que ahí se hace primero la multiplicación y luego se suma. ¿Por qué? Porque la multiplicación tiene prioridad sobre la suma. ¿Sí? Jerárquicamente se debe realizar primero, pero si nosotros lo que queremos es al valor de la celda J3 sumarle 4 para luego multiplicarlo por I3, entonces cambiamos el orden. ¿Sí? Y al igual Excel lo hace. O sea, profe. Lo que pasa es que yo pregunto es, por ejemplo, si digamos que la manzana la manzana 25, bueno, que la manzana se están sumando y la pera se están dividiendo, los valores la cantidad y el valor, ¿cómo uno hace? O sea, que uno no va a poder hacer la forma así rápida, a uno le toca ir por cada celda. Sí, a ti depende de cómo tú armes tu tabla, ¿sí? Porque para este caso que estamos haciendo nosotros acá, tenemos una tabla donde esta columna es de cálculo, y estamos calculando como tal el valor total de la operación del número de manzanas por su valor, para que nos dé el valor total. Pero si tú lo que quieres es aplicarle luego un descuento, vamos a ver aquí descuento, ¿sí? Vamos a agregar por acá unas filas adicionales. Vamos a dejarla así primero. Vamos a suponer, ¿verdad?, que estos productos van a tener un descuento del 5%. Para no hacerlo más complejo, porque nosotros podríamos ponerle un condicional sí. Si esto cumple determinado valor, le aplicamos descuento, si no, no. Entonces, pero vamos con fórmulas más sencillas por el momento, para que no nos confundamos. Entonces, para calcular el descuento, nosotros ahora vamos a hacer otra fórmula, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería nuestro descuento? El 5%. Entonces, antes de eso, yo quiero que ustedes me digan cómo se calcula un porcentaje. Cristo, que me dijo que sí que habían repasado. ¿Cómo se calcula el porcentaje? Aló. Cristo, ¿cómo calculamos un porcentaje? No sería el valor dividirlo y aplicar el formato del porcentaje a 0,1, profesor. No sería. No, precisamente por eso le quité el No, porcentaje. estoy enredado un poquito yo ahí en eso. Ven, ¿cómo sacó un porcentaje? No, pero o sea, me refiero ahí en el del 0,1 ese, que se aplica el formato del porcentaje. ¿Cómo así 0,1? O sea, por lo menos si no va a sacar el porcentaje y... Ajá. Por lo menos si una celda contiene la fórmula igual, supongamos 100, 10 entre 100. Ok. Pues ya sabemos que O sea, el porcentaje es entre 100, ¿no? Sería la ecuación la cantidad sobre el total.
Por acá me estás diciendo que se multiplica por 100 entre el total de los valores. No, si no estoy confundido. Es la ecuación sobre el total, la cantidad sobre el total. No, para sacar un porcentaje ustedes tienen que coger y primero dividen el valor del porcentaje, que para este caso sería ese 5%, tienen que dividirlo entre 100, no multiplicarlo por 100. Dividirlo entre 100 y el resultado de eso lo multiplican por el valor que quieran que vayan a sacar. En este caso sería por el valor total. Entonces, llevado eso a Excel, porque la idea es que trabajemos funciones y sepamos cómo funciona. Excel tiene una función que tú le dices, le pones porcentaje y multiplicas eso y te lo saca rápido. Pero la idea es que empecemos a trabajar con funciones para que veamos de dónde salen las cosas. Entonces, ¿cómo es el cálculo? Esto que está aquí nosotros tenemos que multiplicarlo, pero vamos a alterar como tal la función porque yo necesito primero dividir entre 100. Multiplicar esto entre 100. Entonces, ¿qué he hecho ahí? Yo he dividido el valor de I2, que es 5, lo he dividido entre 100, eso me debería dar 0,05, ¿correcto? Y ese 0,05 lo multiplico por 12.500. Pero fíjense que yo no coloqué 12.500, sino la referencia de la celda que tiene este valor. Y listo. Ese sería el descuento al que tengo derecho. Dividirlo y multiplicarlo. Es correcto. Se divide entre 100. El valor del porcentaje que quiero calcular lo divido entre 100 y eso luego lo multiplico por el valor al que le quiero sacar el tanto por ciento. ¿Sí? Ahí está en la fórmula. Valor del porcentaje que es I2 entre 100 y eso lo multiplico por el valor al que le quiero sacar ese tanto por ciento, que sería 12.000. Bueno, esta es una de las tantas formas de sacar porcentaje, porque está el tanto por ciento de y ya calcular el porcentaje que tenga un valor, o sea, cuál es el porcentaje que ya está incluido dentro de un valor. En fin, este es el porcentaje más sencillo, el tanto por ciento de. Entonces vamos a aplicar nuevamente, ¿verdad?, nuestra serie de relleno, porque no vamos a hacer la fórmula para cada celda. Arrastramos y ¡pop!, nos encontramos con un valor, con unos errores ahí terribles. Vamos a ver qué pasó. Si la fórmula está bien, ¿no? Entonces vemos que aquí nuestra fórmula nos dio 0 y nos dio 0 porque ahora nos está seleccionando esta celda, por este caso de aquí, fuera nos terminó multiplicando por un valor de texto, y por acá nos terminó multiplicando por un porcentaje, un valor que no es porcentaje que tenemos, sino la cantidad de manzanas. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? Yo sé que es Kever sabe. A ver, Kever, ¿a qué se debe esos mensajes de error? Sobre el que es tecnólogo. Vamos que ¿Alguien sabe? ¿Alguien que sepa? Si son buenos instruyendo, pueden sacar eso, porque se los acabé de explicar. Les dije cómo funcionaba la parte de la referencia relativa. Todavía no hemos trabajado combinaciones.
Combinaciones de celdas no hemos hecho ahí. Todavía no hemos trabajado con nada de eso. Bueno, parece que quedó. ¿No me escuchó? O de pronto no recuerdo. A ver, muchachos, cuando yo les dije, ¿verdad? En esta función, cuando arrastré, le dije que le íbamos a sacar todo el potencial Excel en cuanto a referencia relativa, ¿cierto? Les expliqué, ¿verdad? Que cuando yo hacía el arrastre hacia abajo, él comenzaba a cambiar el identificador de fila, ¿correcto? Fíjense que comenzó a cambiar el identificador de fila para cada una de estas celdas, entendiendo de que el valor o la fórmula tenía que ir bajando la posición de referencia de fila de cada una de las referencias que estaban dentro de la fórmula. Fíjense que para este caso puso I8 J8, para este caso puso I7 J7, ¿sí? J6 J6, para este caso pues fue la que nosotros hicimos, que fue I5 J5. Esta fue nuestra fórmula de porcentaje, que consta de multiplicar lo que está en la celda K5, ¿verdad? Con la división de lo que está en la celda I2 entre 100. Hasta ahí está bien, pero cuando nosotros bajamos a la fórmula, ¿verdad? Que él sacó, fíjense que comenzaron a rodarse los valores. No está malo, pero hubo un valor que no se debía mover, ¿sí? Fíjense que aquí nos puso la celda K6, que es este valor total, ¿verdad? Que es de la multiplicación de la cantidad de peras por el valor de las peras, ¿sí? Eso nos dio ese valor total. Y eso le teníamos que sacar el 5%. Pero el 5% no está en la celda I3. Fíjense que aquí tenemos esta celda I3 que está en el color rojito. Acá, y está resaltado en rojito acá. I3. Ese valor está en la celda I2. Entonces, ¿qué hizo Excel? Pues Excel, como les dije, él trabaja, ¿verdad? Por defecto. Y su principio es trabajar con referencia relativa. Eso no significa que esté malo, ¿no? Él está cumpliendo con el deber ser, hacer cálculos basados en referencia relativa. Pero resulta que nosotros aquí estamos trabajando con una referencia absoluta, o necesitamos hacer referencia, ¿verdad?, a un valor absoluto, o a una posición de celda absoluta. O sea, sin importar para dónde yo vaya, para dónde me desplace, siempre tengo que estar apuntando a esa celda. Ahora bien, ¿cómo corregimos nosotros eso? Excel cuando va a trabajar, cuando nosotros necesitamos decirle, ¿verdad?, que no se mueva de una celda en particular, tenemos que agregarle un indicador a esa celda. ¿Cómo se lo agregamos? Pues editando, le anteponemos a la letra de la columna el signo pesos y al número el signo peso. Con eso le estamos diciendo que tanto al identificador de fila, al identificador de columna como al identificador de fila, que no se mueva, que se mantenga ahí fijo, ¿sí? Y ahora si nosotros borramos nuestra fórmula, ¿sí?, y ejecutamos como tal nuestra serie de relleno, vamos a ver que ahora los valores que nos da pues son los correctos. Ahora bien, revisemos la fórmula. Cambió a la siguiente fila, que era la fila K6, pero me sigue apuntando a la fila I2. Fíjense que se comenzó a desplazar, ¿cierto? Aquí. Bajó a la siguiente fila, la fila K7. Aquí está, correcto. Y se mantuvo la celda I2.
acá abajo a la siguiente fila, ¿verdad? A la siguiente celda, la celda K8, pero mantuvo la misma celda de porcentaje, que fue la I2. ¿Y eso que nos permite? Que nosotros podamos tener todo esto en diferentes operaciones. Fíjense que aquí ya yo tengo una multiplicación, aquí ya tengo una operación mucho más compleja, ¿sí? Que es una multiplicación y una división, ¿verdad? Pero donde yo necesito alterar el orden de la realización de las mismas, porque ustedes saben que dentro de la jerarquía de operadores matemáticos, la multiplicación y la división están en el mismo nivel, ¿sí? Ustedes saben que lo que es la potenciación, el algoritmo, la raíz cuadrada y cúbica están por encima de la multiplicación y de la división, y luego de la división y la multiplicación se realiza la suma y la resta, ¿sí? Bueno, entonces, como la multiplicación y la división están al mismo nivel, yo necesito que se realice una de esas primero. ¿Y qué es lo primero que necesito? Para este caso yo necesito que primero se haga la división, ¿sí? Y con esto pues ya tengo mi descuento aplicado. Ahora bien, ¿qué pasa si yo decido que ya el descuento no va a ser del 5%, sino del 3%? Cambio acá y automáticamente me cambian todos estos valores, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo soy de los que, ¿verdad? A veces somos cerquitos y decimos, no, es que yo quiero trabajar es así, ¿ah? ¿Cierto? Ni siquiera voy a hacer, esto lo podríamos hacer así, 25 por 500. Tocaría hacerlo así. Primero multiplico 25 por 500 para luego multiplicar el resultado de 5 entre 5. Pues y medio es valor, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo necesito cambiar el porcentaje? Toca venir y entrar a la fórmula. Y me puedo confundir. Puedo poner un valor que no es, ¿sí? Para eso que me tocaría colocar, estar trabajando directamente con la fórmula. En cambio, si yo trabajo de esta manera, ¿sí? Trabajo de una manera mucho más rápida, de una manera mucho más segura, ¿sí? De una manera mucho más ágil y práctica. Si yo necesito cambiar el descuento que no sea el 3, sino el 5, que no sea el 5, sino el 3, simplemente cambio los valores. Ahora es el 30, ¿sí? Que es el 5,5, ¿sí? Esta es una manera mucho más rápida y así es como se debe trabajar Excel, ¿sí? Yo he tenido estudiantes que me alegan y me dicen, profesor, es que eso está bueno, la fórmula está buena, eso está así, eso está bien, profesor, de resultados. Yo les digo, lo que tú dices es correcto, de resultados. Pero ¿y si yo quiero cambiar el valor, qué tendría que hacer? ¿Sí? Si yo cambio el valor, me actualizaría, porque es que vamos a utilizar Excel como tal. No vamos a utilizar Excel para que nos sirva por una sola vez y ya no lo utilizamos más. No, la idea es que utilicemos Excel y que lo que hagamos nos sirva para todo lo que estamos trabajando, ¿no? Es simplemente con unos pequeños cambios en los valores, ya con eso tendríamos todo el escenario. Fíjense que aquí tenemos, no sé si esto responde a la pregunta de Adriana, cuando me decía de las operaciones, ¿sí? Fíjate que aquí ya tenemos una multiplicación, acá tenemos una operación un poco más compleja, es una multiplicación con una división.
¿Qué me dicen al respecto? ¿Qué me dicen en este momento? Las despejadas. ¿Sí? Bueno, entonces vamos con otro cálculo que también es sencillo, facilísimo. ¿Cómo convertimos ese valor a dólar? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Mm? Si se dan cuenta, Excel no es complicado, Excel es sencillo. Somos nosotros los que tenemos que decirle qué hacer. Se multiplica, ¿ok? O sea, para saber cuántos dólares corresponden a 12.500 pesos, cuánto equivalen en dólares, yo tendría que multiplicar. ¿Qué multiplico, Adriana? Multiplico L6, ¿ok? ¿Con qué lo multiplico? Por J3. 50-50. 50-50. Porque hay unas cosas que están buenas y hay otras cosas que están malas. Revisa bien cómo se hace ese cálculo, ¿sí? Cómo convertir pesos a dólares. No. ¿Quién más? ¿Alguien más que aporte? Adriana, Me ¿me escucha? gustaría. Sí, escucho. O sea, yo no sé, aquí en mi ignorancia, y si se le da, por ejemplo, ahí donde está la I3 y J3, y se I3. multiplican. Ajá. Pero I3 En una celda se tiene que colocar el tipo de cambio. Hay que poner el tiempo de dólar primero. Ajá. no. Ahí Ahí tengo, ahí tengo dólares y eso es un valor de peso. ¿Sí? Pero yo necesito convertir pesos a dólares. Es una operación matemática. Yo puedo convertir dólares a pesos y pesos a dólares, ¿verdad? ¿Cómo lo haría? Entonces, en este caso no se divide el valor total. Se divide que Daniel, Pues el valor total, por decir, el L6 entre I3, pero ¿por qué supongo, I3? porque es la equivalencia del dólar, ¿no? Pero es que en I3 yo lo que tengo es un peso. J3, perdón, J3. Ok, eso tienen que tenerlo presente. Les explico. Cuando usted, dependiendo de la conversión, cuando uno quiere hacer pasos, ¿verdad? De dólares a pesos, se multiplica, ¿sí? Y yo quiero saber cuántos dólares, ¿verdad? 5 dólares, ¿cuánto me equivalen a pesos colombianos? Ahí tengo que multiplicar, ¿sí? Pero si yo necesito saber cuántos pesos colombianos me equivalen a tantos dólares, yo tengo que
dividir. Para este caso yo tengo que hacer una división. ¿Sí? Entonces, eso no es que buscar por acá el signo peso y cambiarlo al signo dólar. No. Esto hace parte del grupo de formato numérico, de los formatos numéricos, que eso lo vamos a ver ahora. Aquí estamos trabajando como tal, son funciones. Como les digo, Excel tiene funciones, tiene calculadoras de cambio o de moneda. Simplemente uno le dice cuál es qué tipo de moneda y él internamente se conecta a internet y valida cuánto está la moneda a día de hoy y se la trae. ¿Sí? Pero en estos momentos no queremos llegar a ese nivel porque estamos familiarizándonos en hacer fórmulas sencillas en Excel y desempolvando un poco las matemáticas. ¿Sí? Entonces, lo primero es habilitar Excel, decirle a Excel que vamos a hacer una fórmula. Efectivamente, lo que ustedes dijeron, tenemos que tomar el valor total, para este caso, esa sería la celda L6, y eso lo tenemos que dividir con J3, que para este caso sería el valor del dólar en la actualidad. Pregunto, ¿ya todo está bien o debería hacer algo más? A ver, ¿qué ven ustedes de este caso? Tienes que ponerle el simbolito ese de la para que no se corre, ¿no? Correcto, correcto. Hay que fijar esa celda porque esa celda es un valor absoluto, un valor que no se puede mover cuando yo haga el arrastre. Entonces yo ahora le tengo que poner el signo peso, ¿sí? Tanto a la fila como a la columna, o a la columna como a la fila. Y ahí tengo mi fórmula y hago mi arrastre. ¿Sí? Y ahí tengo cuánto es el equivalente en valor en dólares. Ahora bien, fíjense, pues si no me habían preguntado, yo aquí lo he hecho, ¿verdad? ¿Cómo podemos agregar columnas? Para agregar una columna, o cómo agregamos una fila. Yo me he ubicado aquí, en el lugar donde he querido, he seleccionado la fila, le doy clic derecho y le digo que me inserte una fila. Lo he hecho y nadie me ha preguntado, pero así es como se agrega una fila. ¿Y cómo agregamos una columna? De la misma manera. Seleccionamos la fila, ¿verdad? Él agrega la fila a la izquierda. Y entonces tengan pendiente que ustedes tienen que seleccionar la fila donde a su derecha a su izquierda, perdón, quieren que les quede la columna. Entonces voy a agregar una una columna, y fíjese que Excel, precisamente por esas referencias relativas que él maneja, fíjense que él me mantiene o me rueda los valores como tal de filas y columnas. ¿Sí? Él hace internamente unos recálculos y nos posiciona todo esto. Entonces, ¿por qué hice esto? Que voy a hacer otra fórmula que se llame, que es valor total. ¿El valor total qué vendría siendo? ¿Mm? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo calculamos el valor total de acuerdo a lo que tenemos ahí? ¿Qué me dice Tatiana? Valeria. ¿Están aquí, chicas, o están por otro lado? ¿Qué me dice Andrés?
Así es. Así es, Adriana. Restamos el valor total o el total con el descuento. Y esa sería nuestra fórmula. Total menos descuento. Y arrastramos. Fíjense que ahí tenemos, y así es, ahí tenemos nuestro valor total. ¿Sí? Ahora bien, si se dan cuenta, tenemos nuestros valores, algunos son leíbles, otros no son tan leíbles. Y para eso, pues entonces entramos a aplicarle formatos Excel. ¿Sí? Otro tipo de formatos que no se maneja mucho en PowerPoint, tampoco los tienen porque no es su fuerte, ¿sí? Tampoco están en Word porque no es el fuerte de Word, pero sí los tenemos en Excel porque Excel se especializa en esto. Y son los diferentes tipos de formatos. Entonces, para el caso de estos números que tenemos acá, nosotros tenemos que aplicarles un formato numérico. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos hacer uso de esta opción y decirle que va a hacer un formato numérico. A mí particularmente no me gusta mucho esa opción, porque esa opción cada vez que nosotros la trabajamos nos limita mucho y terminamos yendo a la opción donde a mí me gusta trabajar. ¿Sí? A mí me gusta, cuando voy a aplicar este tipo de formato, irme a las propiedades. ¿Cómo hago? Me voy a las propiedades, selecciono las celdas, este es el rango que le voy a aplicar el formato, le doy clic derecho, ¿sí? Y me vengo a esta opción que se llama formato de celda. Para mí esa es la opción más rápida. Sin embargo, hay algunos que prefieren venir por acá, números y más formatos de números. ¿Sí? Y aquí también pues tenemos este mismo cuadro de diálogo. Entonces, ¿por qué me gusta este más? Porque fíjense que yo puedo decirle aquí qué tipo va a ser. Va a ser tipo numérico, pero me permite que le agregue posiciones decimales y que le habilite el separador de miles. Para este caso van a ser números enteros, así que no necesitan posiciones decimales. Pero sí quiero que en su presentación tengan separadores de 1000. ¿Por qué? Ejemplo, si yo quiero que sean 1000, no es lo mismo ver un 1000 aquí, un 1 con 3 ceros, a tenerlo formateado el 1, el puntico y los 3 ceros. Es mucho más legible, ¿sí? Y uno tiene que trabajar mucho en la presentación como tal personal de lo que uno esté haciendo. Eso vende y llama bastante. Para el caso del valor, ¿sí?, del total y del descuento, ¿sí?, se le podrían aplicar dos tipos. Uno, el formato de tipo moneda, ¿sí?, que no les queda mal, les pone el signo pesos, les pone el separador de miles, excelente. Pero a mí particularmente no me gusta utilizar eso. ¿Por qué? Porque me parece que tiene mejor presentación el formato tipo contabilidad. ¿Qué difiere el formato tipo contabilidad? Si se dan cuenta, ¿verdad? Al principio de cada celda se pone el signo peso, ¿verdad? Y se ve como más organizadito los valores. Entonces, a mí me gusta presentarlo de esa manera. Es un tema de gusto, ¿sí? Pero es para que sepan que hay esos dos formatos. Hay un formato tipo moneda y un formato tipo contabilidad. Quizás a mí me gusta más el tipo contabilidad por mi trabajo, porque me toca estar, bueno, ahorita porque desempeño otras funciones, pero antes a mí me tocaba hacer reportes y hacer sitios web y aplicaciones, ¿verdad?, para el área de registro académico, de bienestar y algunas para el área financiera y contable. Entonces, cuando hacía los trabajos, los informes para el área financiera y contable, pues la presentación que tocaba darle era esta, ¿sí? Y me ha gustado mucho más, ¿sí? Aquí tenemos este otro valor total que también le podemos dar ese mismo
formato contabilidad, ¿sí? Y para acá tenemos este valor en dólares. En este caso, en valor en dólares, nosotros podemos hacer un formato, ¿verdad? De tipo contabilidad. Podemos decirle que queremos, como estamos trabajando con decimales, ¿verdad? Porque los dólares nos han dado varios decimales, podemos decirle que queremos trabajar con 2 decimales y cambiarle el símbolo, porque ese símbolo es el de peso, pues estamos trabajando con dólares. El símbolo de dólares americanos es USD, de United States Dollar, o dólar norteamericano de Estados Unidos. ¿Sí? Y ahí tenemos pues este formato. Lo mismo pasa con esto. Vamos a darle formato de peso y ahí tenemos. Vamos a hacer un poco más realista, ¿verdad? Vamos a buscar en internet cuál es el valor del dólar de hoy. Dice que está en 3.942 pesos. Entonces, ¿qué va a suceder cuando nosotros actualicemos? ¿Qué es lo bueno de trabajar así? Fíjese que todo cambia. ¿Y qué fue lo único que tuvimos que hacer? Simplemente actualizar un valor. Y como trabajamos con referencias absolutas y referencias relativas, fíjense que Excel hizo todos los cambios, ¿sí? Y actualizó toda nuestra tablita de datos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Qué me dice Valeria? ¿Qué me dice Cristo? ¿Andrés? ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Dudas o inquietudes? Todo claro. Todo claro. Ok. Me encanta escuchar esas palabras. Todo claro. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa tengo pendiente para este tema, principalmente de lo que son las series de relleno? Nosotros podemos hacer series de relleno, si se dieron cuenta, vamos a hacer esta serie, ¿sí? Vamos a hacerla por aquí. Podría hacer una serie de relleno hacia abajo y decirle que quiero que sea una serie de relleno. Fíjese que cuando voy hacia abajo, voy aumentando, y cuando voy hacia arriba, y le digo serie de relleno, va disminuyendo, le digo hacia la derecha, va aumentando, entonces si le doy hacia acá, va disminuyendo. ¿A qué se les parece eso, muchachos? ¿Cómo, cómo ven ustedes el funcionamiento de la serie de relleno?
¿No saben a qué se les parece esa serie de relleno? ¿No se les parece un plano cartesiano? Al eje de las X, el eje de las Y. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, para que lo tengan pendiente para cuando vayan a hacer los arrastres, ¿sí?, de las series de relleno. Aquí porque lo hicimos con números, ¿verdad? Y él generó las secuencias numéricas, pero esas mismas secuencias, así es como van a ser desplazamientos. Si nosotros hacemos desplazamientos con fórmulas hacia abajo, él va a aumentar el indicador de la fila, ¿sí? Será incremental, que fue el ejercicio que estábamos haciendo acá. Pero si lo hacemos hacia arriba, ¿sí?, el indicador de la fila va a ser negativo, o sea, en vez de sumar va a restar, ¿sí? Como si nosotros hiciéramos esto, hiciéramos la fórmula, esta de acá, y hiciéramos hacia arriba. Pues nos dio el mismo valor, sí nos dio. Pero ¿qué hizo? En vez de sumar filas, lo que hizo fue que restó filas, ¿sí? Si nosotros nos movemos hacia la derecha, ¿sí?, pues ya no va a moverse entre filas, ahora se va a mover es entre columnas, ¿sí? Para este caso, ¿qué harías? Incrementaría el número de la columna, ya no sería la columna L sino la M, ya no sería la M sino la N, pasaría a la O y así sucesivamente. Si lo hacemos hacia la izquierda, pues entonces restaría el número o el indicador de la columna, ya pasaría a la K, a la J, a la I y así sucesivamente. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Bueno, muchachos, entonces no sé si no tienen ninguna duda o alguna inquietud más, creo que podemos dar por finalizada la clase de hoy, ¿sí? Lo que sí les digo es que para la próxima clase tendremos un pequeño quiz, ¿sí? Va a ser en plataforma, ¿sí? Repasen todos estos temas. Voy a colgar este video de la clase de hoy en la plataforma, ¿sí? Les voy a mandar entonces la notificación cuando ya quede cargado para que puedan repasar la clase. Van a ser unas preguntas en plataforma virtual, ¿sí? Entonces, la idea es que puedan abrir su libro de Excel, ¿verdad? Ya sea por calculador, por computador, por tablet o por celular. Sí, vamos, por eso quiero trabajar Excel con no funciones tan avanzadas para que podamos trabajarlas en cualquier tipo de dispositivo, porque si trabajamos con funciones vamos a tener no el inconveniente, porque eso no es un inconveniente, pero sí la variación y que cuando trabajamos con Excel en los computadores, ¿verdad? Generalmente las funciones vienen traducidas al español, mientras que cuando trabajamos Excel en la nube a través de Office 365 o lo trabajamos con Google en las hojas de cálculo de Gmail o en las aplicaciones de los dispositivos móviles, las funciones de Excel vienen en inglés, ¿sí? Por lo menos aquí la función de promedio, pues uno la llama promedio y ahí está. Pero si la trabajamos en lo que... ¿Cómo? ¿Cuántas preguntas va a tener el quiz? No, es un quiz, eso son por ahí como unas 5 preguntitas, no es mucho. 5 minutitos para que respondan 5 preguntas. Así que
nos vamos a encontrar con algunas, no es incompatibilidad, sino con algunos temas. Como les dije, aquí la función de promedio se llama promedio, ¿sí? Pero cuando ustedes la van a buscar en el celular, no se llama promedio. Ustedes saben que en inglés el promedio se escribe average, ¿sí? Peor aún, no la encontramos como average, sino como ABG. Entonces, si no estamos familiarizados con ese tipo de idioma, pues nos va a costar mucho trabajo. Y la idea es que pues ustedes tengan unas buenas bases y a medida que vayan profundizando, pues puedan tener todos estos conocimientos. Entonces, eh, dejemos acá en el día de hoy, repasen la temática vista, van a hacer unas preguntas sencillas, ¿sí? Así que nos estaremos viendo entonces con el favor de Dios la semana que viene. Cualquier duda, cualquier inquietud, eh, la canalizan a través de Adriana o a través de la cuenta de correo o la plataforma Moodle. ¿Listo? Y esto, bro. Bueno, muchachos, un placer tenerlos en el día de hoy. Cuídense. Listo, profe, gracias, que esté bien. Profe, gracias. Bien, muchachos, cuídense. Repasen mucho.